Hola, ¿qué tal? Muy buen día o buena tarde estén teniendo. En esta clase vamos a ver en qué consisten los tipos o clases de gráficos en estadística o gráficos estadísticos como también se les llama. Comenzaremos con la gráfica circular, que es la más sencilla. Entonces vemos en qué consiste. Vamos a ver de hecho 4 gráficos comunes. El primero de ellos entonces utiliza sectores circulares para representar a un porcentaje o fracción de la población o muestra que nosotros estemos considerando dentro del estudio estadístico. Veamos un ejemplo. Se realiza una encuesta a 1800 personas sobre su deporte favorito y se obtuvo que el 48% les gusta el soccer, 15% el béisbol, 22% el baloncesto y 15% el fútbol americano. Entonces aquí vamos a representar estos datos en forma de una gráfica circular que va a ser muy sencilla de realizar y más aún de interpretar y de ver para todas las personas. Esa es una de las grandes ventajas que tienen estos gráficos estadísticos. Son sencillos, fáciles de interpretar e incluso de realizar. Así que entonces el 100% hay que considerar pues es el total de personas encuestadas, ¿no? 1800 personas. De ahí nos dice el dato que 48% les gusta el fútbol o soccer, ¿no? Entonces de 1800 vamos a obtener el 48% multiplicando por 0.48, como ya lo sabemos, nos da el total de personas, 864 personas que les gusta este deporte. Pero para poderlo representar en una gráfica ya circular, vamos a tomar los grados. Sabemos que la circunferencia en la geometría tiene 360 grados, entonces esto representaría el 100%. Y para representar este primer sector de la población, 48% que les gusta el soccer, entonces vamos a obtener los grados equivalentes. 360 grados multiplicado por 0.48 nos da el 48% de esos grados, que es igual a 172.8 grados, casi 173 grados. Entonces lo que vamos a tener aquí es trazar un círculo con un compás. Vamos a localizar el centro y a partir de ahí medimos los grados, ¿no? Ya sabemos que en base al sistema sexagesimal de 0 a 360 grados que tiene la circunferencia, comenzamos por la derecha en 0, aquí luego tenemos 90 grados, 180 del lado izquierdo, 270 hacia abajo y cerramos con los 360 grados básicamente que coinciden con el 0, ¿no? Son los ángulos cuadrantales que ya conocemos previamente de la geometría. Entonces con ello y la ayuda de un transportador vamos a tomar de 0 hasta 172.8 grados, que es lo que aquí nosotros estamos considerando. Y tenemos este sector que representa aquí en color rojo a esa parte de la población que hemos encuestado. Obviamente entre mayor porcentaje, pues mayor será el sector circular, mayor será el ángulo que estés abarcando. Lo mismo estaremos realizando, obteniendo los grados equivalentes a los demás deportes, ¿no? Que serían 15% les gusta el béisbol y también 15% les gusta el fútbol americano. Entonces aquí los agrupamos. El 15% de 360 grados. Si tú multiplicas 360 grados por 0.15, esto es igual a 54 grados, que aquí estaría representado entonces un sector para el béisbol y otro sector aquí del mismo tamaño para el fútbol americano. Le podemos poner aquí algunos colores para que resalten. Y finalmente el baloncesto tiene un 22% de aceptación en primer lugar, que equivale en grados, ese 22% a 79.2 grados, que sería entonces el sector que estaría representándose aquí en color azul. Y así entonces nosotros ya tendremos nuestra gráfica circular para estos datos. Y así cualquier otro dato que se pueda acomodar de forma sencilla en
en una gráfica circular, lo puedes realizar de la misma forma exactamente. Recuerda, entre mayor sea el porcentaje, mayor es el sector circular, y al revés, entre menos porcentaje, menor será el sector circular que lo represente, y por eso es muy fácil de ver para no solamente personas que sepan matemáticas, sino para cualquier persona incluso que no tenga tantos conocimientos en el área. Segunda gráfica, gráfica de barras. Emplea barras rectangulares que pueden ser horizontales o verticales, pero su longitud es proporcional a la frecuencia con que aparece cada dato o al porcentaje que se repite cada dato. Entre más larga sea la barra, quiere decir que se repite más veces ese dato en particular, y si la barra es más corta, se repite menos veces. Esa es la interpretación también sencilla, fácil de poderlo entender para cualquier persona de la misma manera. Ejemplo, en una escuela secundaria se obtienen las tallas de 65 varones de tercer grado y los resultados se han resumido en la siguiente tabla. Tenemos el número de alumnos y la talla en metros. Vamos a trasladar esos datos a una gráfica de barras, pero antes, ¿qué les parece si ordenamos el pizarrón primeramente? Bien, entonces vamos a realizar el correspondiente gráfica de barras para estos datos. Entonces, en el eje de las Y tenemos a la frecuencia, que es el valor con el cual se repite cada uno de esos datos. Y en el eje horizontal tendremos el valor de cada clase o cada categoría de datos. En este caso, la talla, en las cuales en esta tabla pues ya se han agrupado los datos. Observen aquí, 3 alumnos tienen una talla que va de 1,56 metros a 1,60 metros. Hay 7 alumnos que tienen una talla en el rango de 1,61 a 1,65 metros. 18 están entre 1,66 y 1,70 metros y así sucesivamente. Entonces es muy sencillo, lo único que vamos a realizar es una separación de las barras. Aquí las barras van a estar separadas por la misma distancia. Esa distancia, bueno, realmente es arbitraria, aunque se sugiere que sea menor al ancho que tienen las barras, para que en un momento dado nosotros le demos un mejor formato o una mejor presentación y también ahorremos un poco de espacio al realizar estos gráficos. Y así ya se puedan presentar en algún reporte, en algún informe, etc. Entonces, vamos a tener la primera categoría. Aquí le voy a poner número 1, que va a ser la categoría de datos que van del 1,56 a 1,60 metros. Ahorita para ahorrar un poco de espacio también en el formato. Y vemos que se repite cuántas veces, o sea, cuántos alumnos están en ese rango de tallas o de estaturas. Son 3. Entonces vas a trazar una barra que llegue a la altura del número 3. Previamente aquí ya hemos graduado también nuestro eje vertical de 0 hasta 20 unidades, ya que el máximo que tenemos es 21, entonces con eso vemos que es suficiente la altura. Otra observación es que nosotros aquí acortamos el eje de las X, representado con esta línea en zigzag. Esto representa un acortamiento debido pues a la escala, ¿no? Antes del 1,56 pues tenemos otros números que como no están presentes sencillamente pues los omitimos acortando la escala y así también ahorramos espacio y damos un mejor formato y presentación a nuestra gráfica, que es algo muy importante aquí. Una barra a la altura entonces del número 3, que está aproximadamente aquí. Sí, estrictamente esto lo tenemos que hacer bajo una cuadrícula o midiéndolo con regla en una escala que tú utilices en centímetros correspondiente, ¿verdad? Tú adaptas la escala según el espacio que le quieras dar a la gráfica. Luego trazamos otra barra que va a tener una altura en la segunda categoría de 7, porque son 7 alumnos que van de 1,61 a 1,65. Esa es mi segunda categoría. Entonces, a la altura del 7 aproximadamente, estaría por aquí la barra. En este caso que no estoy empleando una regla. En el caso que tú realices en las tareas, bueno, hay que utilizar una regla para que quede mejor construida de una manera más exacta.
Número 3. Categoría número 3 tenemos 18 que van de 1,66 a 1,70 metros. Entonces igual trazamos una barra que llega a la altura del número 18, que está aproximadamente a esta altura. Y de ahí entonces, con la ayuda de una regla, tú lo harías mejor. Vamos a trazar nuestra barra así. Categoría número 4, que va de, son 21 alumnos, de 1,71 a 1,75 metros. Tenemos una altura de 21, que es la máxima. Y entonces vamos a trazar nuestra barra vertical a esa altura del número 21. Y finalmente las categorías 5 y 6. La categoría número 5 tiene a 11 estudiantes que van de unos 76 a unos 80 metros. Entonces trazas una barra a la altura del número 11. Está aproximadamente entonces a esta altura. Y finalmente de unos 81 a unos 85 metros tenemos a 5 estudiantes, que es nuestra sexta categoría. Trazas una barra que llegue a la altura del número 5. Entonces nosotros aquí nos apoyamos igualmente con nuestra regla. Ahí está nuestra gráfica de barras concluida. Muchas veces lo que hacemos nosotros, bueno, es darle algún color, ¿no? Algún color a las barras para que resalte y se presente mejor. Únicamente con fines de presentación, ya que esto, les digo, se puede publicar en un cartel, en una revista, alguna otra publicación, etcétera. Bueno, pues así se vuelve más llamativo para el lector analizar y ver fácil y rápidamente cómo están distribuidos los datos. Esa es la información que también aquí tenemos nosotros que ir interpretando estas gráficas en estadística. En estadística descriptiva, recuerda, el objetivo es nosotros recopilamos, resumimos, presentamos, manejamos la interpretación de los datos que se están proporcionando en una situación dada. Aquí observa entonces que la mayoría de los estudiantes, donde se centran las tallas, entre los grupos 3 y 4, ¿no? Son las barras de mayor altura. Eso quiere decir que si lo trasladamos también, por ejemplo, a medidas de tendencia central, como la media, moda y mediana, bueno, pues estarán recargando el centro de los datos entre las categorías 3 y 4, que ya sabríamos, la mayoría de estudiantes están entre unos 66 a unos 75 metros en este grupo de secundaria. Finalmente, entonces, veamos las últimas dos, que es el histograma y el polígono de frecuencias. El histograma es realmente casi lo mismo que la gráfica de barras, solamente que las barras son contiguas, es decir, que están unas al lado de la otra. A diferencia de la gráfica de barras, que están separadas una misma distancia entre ellas. Igualmente, en el eje Y tendremos a la frecuencia, en el eje X cada dato o clase de datos, que son las agrupaciones como lo tenemos ya en esa tabla, datos agrupados. Para resumirlos, manejarlos más fácil, el polígono de frecuencias es una gráfica que simplemente une con segmentos de línea las frecuencias en el punto medio del histograma. Así que vamos a trazar el histograma, que va a ser lo mismo que la gráfica de barras, pero uniendo estas barras. Así que entonces nosotros vamos a tener lo siguiente en el histograma: la altura de 3, aproximadamente estaremos aquí. Luego a un lado, justamente a un lado, la gráfica de la barra que llega a la altura del número 7. Luego a la altura del 18. A la altura del 21. Les digo que aquí, pues obviamente ustedes van a emplear una regla para que quede de una forma más precisa de lo que yo puedo hacerlo aquí con mi pulso, ¿no? Que no está muy bien, que digamos. El número
11. Una barra que vaya a la altura del número 11. Otra barra que sigue a la altura del número 5 finalmente. Y ahí tenemos entonces lo que es el histograma. ¿Ves la diferencia? Básicamente es solo eso, ¿no? Que las barras ahora están unidas una con otra sin dejar ningún espacio entre ellas. Y el polígono de frecuencias, pues sencillamente será unir el punto medio de cada barra, porque la altura representa la frecuencia igualmente. Trazamos el punto medio de cada barra y los unimos con segmentos de línea recta para que entonces tengamos aquí ese polígono de frecuencias. Y bueno, aquí obviamente igual te apoyarás con una regla para facilitarte el trazado. Bueno, pues ahí está en color verde el polígono de frecuencias y en rojo las barras del histograma. Con esto aquí pues realmente ya concluimos la introducción de los gráficos estadísticos, sobre todo los que más se emplean en estadística descriptiva. Como ves, el tema no es muy complicado. Ahora vamos a ponerlo en práctica con algunos ejercicios y sobre todo también dándole la interpretación correcta a estos gráficos para extraer la información de manera fácil y resumida de un conjunto de datos, que es el objetivo de la estadística descriptiva. Entonces, describirte o presentarte los datos de manera asimilable, sencilla, fácil de entender. Para cursos ya en estadística más avanzada, sobre todo ya a nivel universitario, pues presentamos también otros tipos de gráficos que en su momento estaremos también explicando en este canal. Les agradezco mucho su atención, les deseo gran éxito y nos vemos para un siguiente video en el tema también de estadística.